quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones ya establecidas para el 2022. Viajes a Jordania, a Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés, y así el próximo año tenemos ya otra gama de nuevas peregrinaciones a las que te puedes incorporar. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere, sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, qué hermosa es tu palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Verbo encarnado que ha bajado del cielo para nuestra redención. Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte tantas bendiciones que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador? Padre Santo, te amamos con el amor de tu Santo Espíritu y con el sagrado corazón de nuestro amadísimo Señor Jesús. Nos disponemos como verdaderos discípulos tuyos a escuchar tu palabra con oídos de discípulos y postrados a tus pies como María de Betania, para recibir tus palabras que son vida eterna. Gracias por esta bendición. Gracias por hacer posible que estemos reunidos en tu nombre, en torno a tu palabra y para tu mayor gloria. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, nos viene hablando de su misión evangelizadora en el puerto de Tesalónica, al norte de Grecia. Y estamos en el versículo 7 del capítulo 2. Y dice: y aunque podríamos haber hecho sentir nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, no lo hicimos. Antes bien, nos comportamos afablemente con ustedes. Atención, como una madre cuida a sus hijos con amor. Tanto amor les teníamos que ansiábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. A tal punto llegaba nuestro amor por ustedes. ¡Qué grande! ¡Qué hermoso es el amor del corazón de San Pablo por los hermanos de Tesalónica! Hemos escuchado, nos hemos comportado afablemente
como una madre cuida de sus hijos. El gran apóstol San Pablo, ese apóstol de fuego, ese apóstol ungido que predica con poder, que es implacable e intrépido, que jamás se rinde a pesar de los obstáculos, de las persecuciones, de los azotes, de las cárceles y de todas las injurias y persecuciones que ha soportado con tal de llevar el Evangelio a Tesalónica y a otras muchas ciudades. Ese San Pablo, que a veces se le ve reacio, fuerte, radical, hoy nos sorprende. San Pablo expresa bellamente: nos hemos comportado con ustedes como una madre. San Pablo sabe amar con el corazón de una madre. ¿Y cómo es el corazón de una madre? Una madre lo entrega todo por sus hijos. Una madre da la vida por sus hijos. Una madre cuida y se desvela por sus hijos. Desgasta por amor y con alegría su vida. El amor de una madre es como un cirio que poco a poco se va consumiendo y al mismo tiempo que se consume, ilumina, calienta, da calor de hogar y abraza a sus hijos con amor y con gran calidez. Qué grande es el amor de una mamá. Pues con ese amor, dice San Pablo, los he amado. Esto nos habla de la ternura del corazón de San Pablo. También un varón puede amar con el corazón de una madre, porque desde niños conocimos el amor de nuestra mamá. Lo experimentamos, lo vivimos. Y con ese amor de mamá podemos amar a nuestros hijos y a nuestros hermanos en la fe. Nos sorprenden las palabras de San Pablo. Los hemos tratado como una madre cuida a sus hijos con amor. Tanto amor les teníamos que ansiábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Ese es el amor de un verdadero apóstol. Como dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan: no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos, por sus hermanos. Así de grande, así de bello es el corazón de San Pablo. Ama con la ternura de una madre. Se entrega con la ternura de una madre. Y no solo comparte el Evangelio, sino su propia vida. Y dice: a tal punto llegaba nuestro amor por ustedes. ¿Habían oído algo semejante de San Pablo? Qué grande es el amor del apóstol. Sí, San Pablo sabe amar como una madre, pero también como un padre. Miren lo que dice el versículo 11 del mismo capítulo 2. Saben que tuvimos con cada uno de ustedes
la misma relación que un padre tiene con sus hijos. Así es el amor de San Pablo. Sabe amar con corazón de madre, pero también con corazón de padre. Tuvimos con cada uno de ustedes una relación como un padre la tiene con sus hijos, exhortándolos, animándolos e invitándolos a llevar una vida digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ese es el corazón de todo apóstol. San Pablo no solo sabe amar con corazón de padre, también sabe amar con corazón de madre. ¿Y tú? ¿Cómo sabes amar? Hoy la palabra de Dios nos invita a amar con estas dos facetas, con corazón de madre y con corazón de padre. Viene a mi mente y a mi corazón el testimonio valiente, el testimonio heroico de este santo que acabamos de celebrar apenas unos días. San Maximiliano María Kolbe. ¿Han oído hablar de él? Un hombre de Dios, un hombre entregado, un misionero que quería llevar como San Pablo con celo santo el Evangelio a muchas personas, familias, pueblos, ciudades, naciones. Incluso hizo fundaciones en Japón. Y sabemos que evangelizar en Japón no es fácil. Mas sin embargo, él, en la ciudad de Nagasaki, fundó una ciudad, la que él llamó la ciudad de la Inmaculada Concepción de María. Una ciudad. ¿Sabían eso? ¿No les gustaría vivir en la ciudad de la Inmaculada? Decía el padre Kolbe, una ciudad donde no hay pecado, donde no hay corrupción, donde no hay ladrones, ni violadores, ni asesinos. Una ciudad que se asemeja a la Jerusalén celestial, donde todas las familias pueden convivir como hermanos en Cristo. Y todos se tendían la mano viviendo en una gran comunidad cristiana. La ciudad de la Inmaculada. Pero esa fue su segunda ciudad que fundó. Fundó dos ciudades. Y las dos se llamaban la ciudad de la Inmaculada. Imagínate que te pregunten tu domicilio: ¿y tú dónde vives? En la ciudad de la Inmaculada, de la Virgen María. Y ahí incluso tenía su imprenta, porque él hacía muchos boletines. Y a través de los boletines que él difundía, pues difundía el Evangelio. Y a través de ese boletín, pues llegaba a miles de almas que se convertían. Y cada vez que salía el tiraje de ese boletín, lo llamaba el pequeño caballero de la Inmaculada. Y lanzaba su boletín como un caballero que iba a la conquista de muchos corazones. ¡Qué creativos son los santos! Y el padre San Maximiliano María Kolbe
cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, fue capturado por los nazis y llevado a Auschwitz, a este terrible campo de concentración. Y ahí, en medio de ese campo de concentración, el padre Kolbe daba ánimo, predicaba, evangelizaba, oraba, confesaba, llevaba a Cristo en medio del dolor que no solo sufrían los que estaban en los campos de concentración, él mismo lo padecía. Y los nazis tenían una regla: si se escapa un preso del campo de concentración, matamos a 10. Y lo hacían para infundir control y terror en las almas víctimas de los campos de concentración. Si yo tenía la oportunidad de fugarme, sabía que al día siguiente iban a morir 10 por mi culpa. Y la forma de morir era cruel, algo cruel, porque los metían en una celda pequeña y los dejaban morir de inanición. Normalmente las personas estaban tan débiles, tan desnutridas, que al quedar 2 o 3 semanas sin agua ni alimento, nada, morían. Entonces los nazis reúnen a todos los varones furiosos porque se fugó uno y seleccionan a 10 varones. Y al primero que seleccionaron cayó de rodillas y delante de todos comenzó a llorar, diciendo: adiós, Padre, ahora que voy a morir, ¿quién cuidará de mis hijos y de mi esposa? Cuando el padre San Maximiliano Kolbe escuchó a aquel hombre que lloraba, se acercó al soldado nazi y le dice: yo intercambio mi vida por ese hombre, déjelo vivir, para que vaya al encuentro de su esposa y de sus hijos. Yo doy a cambio mi vida, quiero entregarla por él. El soldado nazi aceptó. Aquel hombre fue liberado y el padre Kolbe tomó su lugar, sin conocerle, sin saber quién era. ¿Tú harías lo mismo? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por un extraño? ¿Por alguien que no conoces? Pues San Maximiliano Kolbe lo hizo y fue metido en la celda. Cada uno de los 10 fueron por separado introducidos en las pequeñas celdas. A las 3 semanas, los 9 murieron, menos el padre Kolbe. Los nazis no lo podían entender. Abrían su celda, sigue vivo. Déjalo otros días más. Abrían su celda, sigue vivo. ¿Cómo es que no muere? ¿Qué tiene este hombre que no muere? Porque ahí en la celda el padre Kolbe oraba y ofrecía su vida, no solo por ese hombre que salvó, sino por todos los que iban a morir. Al ver los soldados que no morían, lo sacaron de la celda y le pusieron una inyección letal. Y así murió el padre Kolbe, dando su vida. Su frase de él, donde quiera que estaba, era: no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus hermanos. Pues así San Pablo amaba a los hermanos de Tesalónica con amor de madre y con amor de padre. Y los hemos exhortado
los hemos animado y también los hemos invitado a llevar una vida digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. ¡Qué hermosa carta! Recordemos una vez más que la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses son, cronológicamente hablando, los primeros escritos del Nuevo Testamento. San Pablo es considerado el primer agiógrafo, el primero en escribir bajo la unción y la inspiración divina del Espíritu Santo. Así San Pablo continúa su carta. Por todo esto, no cesamos de dar gracias a Dios, pues al recibir la palabra de Dios que les anunciamos, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que es en realidad, palabra de Dios. Tomen conciencia. No estamos escuchando ni recibiendo palabra de hombres, sino palabra de Dios, palabra divina, palabra santa. Por eso la palabra de Dios cristifica a quien la escuche. Pero no solo cristifica, la palabra de Dios santifica. Y tercero, diviniza. Repito, quien escucha la palabra de Dios recibe 3 gracias, muchas más, pero estas en especial. La escucha de la palabra de Dios te cristifica, te configura con Cristo, te hace uno con Jesús, para que adquieras el corazón de Cristo, los pensamientos de Cristo, el obrar de Cristo, los sentimientos de Cristo. Pero también es una palabra que santifica, porque te dispone a las mociones y a las manifestaciones divinas del Espíritu Santo. Y tercero, la palabra de Dios diviniza, cristifica, santifica y diviniza. Cada vez que lees la Sagrada Escritura, esa imagen y semejanza de Dios en nosotros se ratifica. Esa imagen y semejanza de Dios se ve más clara. Dios con su palabra va cincelando tu alma y la va divinizando. Es un proceso. Por eso la palabra de Dios es palabra de vida eterna que conduce al cielo. Así, San Pablo dice: ustedes, cuando les anunciamos la palabra, no la recibieron como palabra de hombre, sino como lo que es en realidad, palabra de Dios. Por eso ustedes sean benditos. Ustedes son dichosos y afortunados por tener cada lunes un encuentro vivo y personal con Cristo a través de su palabra divina. De verdad, queridos hermanos, los que están de manera presencial y los que están siguiéndonos a través de Fiat TV, muchos católicos no toman conciencia de que en estos tiempos que estamos viviendo es raro y muy difícil encontrar clases de Biblia. Hay poquísimos maestros de Sagradas Escrituras.
Y muchos que siéndolo no dan clases de Biblia. Es un don desperdiciado, porque han perdido el celo y el amor por proclamar y enseñar la palabra de Dios. Otros no tienen dónde, no son requeridos. Si ustedes tienen escuelas de Biblia aquí, es un honor y un privilegio. Pregúntenle a la mayoría de gente de la República Mexicana. Salgan de Guadalajara y pregunten a otros pueblos y estados y ciudades de México. No existen clases de Biblia como tal. En algunos lugares existen círculos bíblicos, pero clases formales de Sagrada Escritura son contadas. Y si sales de México, menos. Ustedes saben que el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, nos ha llevado a muchos lugares. Aquí mismo en México y fuera de México. Hemos ido desde Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Y cuando llegamos a esos lugares, a esas diócesis donde nos invitan los obispos, la gente nos dice: es que acá no hay nada. No tenemos un lugar, una sede donde ir a estudiar formalmente la Sagrada Escritura. No hay. De verdad. Y cuando he ido a España, o a Italia, o a Francia, o a Israel, o al Medio Oriente, y a otras naciones en las peregrinaciones, menos. De verdad. Incluso un sacerdote de Italia me mandó un mensaje y me dice: maestro Pepe, no interrumpa por ninguna razón sus clases de Biblia, porque acá nosotros las recibimos, yo las traduzco al italiano y luego se las damos en las parroquias a muchos fieles. ¿Se dan cuenta? Y así mensajes como este de muchos lugares del mundo, porque no hay clases de Biblia. A ustedes se les hace normal, porque aquí en la arquidiócesis de Guadalajara hay muchas escuelas bíblicas, y decir muchas las podemos contar. El sueño de nuestro cardenal Juan Sandoval Íñiguez, ahora cardenal emérito, él decía: mi sueño es que en las casi 700 parroquias de la arquidiócesis de Guadalajara, en cada parroquia tuviéramos una escuela bíblica. Y no es así. No es así. Incluso aquí tenemos alumnos que vienen y manejan 3 horas para llegar aquí, vienen de otros pueblos. De hecho, mañana martes en la mañana vienen de diferentes lugares y dicen: nos tenemos que levantar a las 4:30 de la mañana, agarrar la autopista, pagar casetas, gasolina, manejar casi 3 horas, tomar las clases y luego se regresan. Y tú, que estás aquí presente, ¿cuánto haces de tu casa o de tu trabajo aquí a tu escuela bíblica? Muchos alumnos vienen de Tepa, otros vienen de Colima, 2 horas, otros vienen de Jamay, otros vienen de otros pueblitos.
de muchos lugares y llegan aquí y vienen con un amor, con sus Biblias, y dicen: es que allá no hay nada, no hay quien dé clases de Biblia. Y ustedes que no cuidan a su maestro de Biblia, tantas penas y mortificaciones que me dan. Les digo esto no para que me valoren a mí, sino para que le den gloria a Dios por este don, porque es un don del Espíritu Santo. Sí. Sí. Hay muchos párrocos, amigos míos de aquí, de la Arquidiócesis de Guadalajara, que me invitan a sus parroquias. Y me dice: ahí está la casa pastoral, ahí están los salones, véngase a fundar una escuela bíblica. ¿Cómo? Ocuparía bilocarme o multilocarme. Le digo: padre, estoy lleno. No, pues hágame un espacio. No, no puedo. ¿Ustedes aceptarían que yo cancelara esta escuela para ir a una parroquia? No, ¿verdad que no? Protestarían ustedes, ¿verdad? Y así pasa de todas las demás escuelas bíblicas. Pero quiero que sepan, y Dios es testigo, de que me he visto obligado a cancelar escuelas bíblicas. ¿Y por qué? Porque veo poca respuesta y frialdad de los alumnos a la palabra de Dios. Y cuando yo veo eso, me voy. Porque hay tantos lugares y hay tantas almas que piden una clase de Biblia semanal y no la tienen. Y muchos que la tienen ni la valoran. Empiezan a faltar. Descuidan sus clases de Biblia. Descuidan su lectura. Se sienten confiados porque ahora tienen una clase de Biblia, pero llegará el día en que no la tendrán. Y buscarán quien les explique la palabra de Dios y no encontrarán. Así es esto. Por eso valoren, aprovechen lo que ahora tienen, porque no lo tendremos siempre. Amén. Valoren. Esto es una gracia de Dios. Y San Pablo nos da testimonio y ejemplo. Él era un misionero infatigable. Donde quiera que estaba, predicaba la palabra a tiempo y a destiempo. No se imaginan cuántas solicitudes de rechazo al año de gente que me llama o de Centroamérica o de Sudamérica o de Estados Unidos o de otros lugares para clases de Biblia. Una semana, me dicen: véngase una semana, denos una semana de Biblia, o viernes, sábado y domingo. Y veo mi agenda y digo: pues no, inviten a otro, o espérense al siguiente año. De verdad, ahorita los de Nebraska están esperando fecha, los de Memphis también, y de muchos lugares, y yo les digo: espérense, ahorita no puedo, porque no puedo descuidar las clases. Y así es esto. Dice Jesús en el Evangelio: mucha es la mies y poco los obreros. Oren para que el Padre Celestial mande más obreros a su mies, porque faltan predicadores de la palabra de Dios. Así, en el mundo encontramos muchos predicadores de valores, de moral, de psicología. Muchos predicadores que se la pasan hablando de sí mismos. Otros dan cursos de inteligencia emocional. Otros dan cursos empresariales. Otros dan cursos de finanzas. Otros dan cursos para familias. Pero maestros de sagradas escrituras como tal son escasos. Sí, son escasos. Así que démosle gloria a Dios, porque ahora
podemos estudiar juntos como hermanos la palabra de Dios. Y que FIA TV pueda llegar a más rincones del mundo. Así que ustedes, mis queridos hermanos, dice San Pablo, han recibido y aceptado la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como lo que es en realidad, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes, los creyentes. En efecto, hermanos, también ustedes se han hecho imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea y pertenecen a Cristo Jesús. Pues ustedes han padecido por parte de sus propios conciudadanos lo mismo que ellos por parte de los judíos, que dieron muerte a Jesús el Señor y a los profetas. Esos mismos judíos también nos persiguen a nosotros, desagradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, ya que tratan de impedir que proclamemos el evangelio a los paganos para que se salven. Así están completando continuamente la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha caído ya de forma definitiva sobre ellos. ¿Escucharon? Duras palabras. No solo los judíos, culpables también todos aquellos hombres de cualquier raza o credo que impidan que la palabra de Dios llegue a más corazones. Todos aquellos que obstaculizan la palabra de Dios le darán cuentas a Dios el día de su juicio. ¡Ay de aquellos que se oponen a la predicación del evangelio! Rendirán cuentas el día del juicio. Por eso San Pablo dice: pero la ira de Dios ha caído ya de forma definitiva sobre ellos. Ya experimentan la ira de Dios aquellos que obstaculizan la predicación del evangelio, porque la predicación del evangelio es salvación, es vida eterna para aquellos que la escuchan. Por eso aquel que obstaculiza el conocimiento, la predicación de la palabra de Dios, se está oponiendo al plan salvador de Dios. Por eso seamos promotores, misioneros, predicadores, evangelizadores y catequistas de la palabra de Dios. Amén. Y hagamos llegar con celo santo la palabra al corazón de muchas almas, para que se salven, para que crean, para que se conviertan, para que vayan al cielo, para que gocen de vida eterna. Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque la Biblia es sacramento de salvación. La Biblia es sacramento de salvación. Tomen conciencia de ello, para que valoren, para que quieran, para que amen más su Biblia, y en casa sigan leyendo la palabra de Dios, un capítulo diario o 3, para que en un año puedan leer los 73 libros de la Biblia. Denle ese regalo a Jesús. Pablo continúa hablando de su amor por ellos. El amor de Pablo por los tesalonicenses. En cuanto a nosotros, hermanos, alejados temporalmente de ustedes, alejados por la distancia,
pero no por el cariño. Pero no por el cariño. Aunque Pablo a veces se ausentaba porque iba a evangelizar a otras ciudades y pueblos, lo seguía amando y tenía un gran cariño por todos y cada uno de sus hijos espirituales. Y hablando de ausencias, me tendré que ausentar 2 semanas. Pero FIA TV no se suspende. Ya tenemos programados 2 clases especiales. ¿Verdad, Betty? Especiales. Les van a gustar mucho. Porque este próximo fin de semana, primero Dios, salgo a Tierra Santa y los llevo en mi corazón. Ustedes pedirán por nosotros y nosotros pediremos por ustedes. Cuando estemos en los lugares santos celebrando la Santa Eucaristía, ahí estarán presentes ustedes, tu matrimonio, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus proyectos, tus enfermos. Amén. Y si alguien quiere escribirle una cartita a la Virgen María, acabando la clase, escríbanla. A lo mejor muchos de ustedes no han tenido la oportunidad de escribirle una cartita a la Virgen María. Y ahí puedes poner tu petición. Me las entregan, yo las junto todas y cuando llegamos a Nazaret, donde el Verbo se hizo carne, donde está la casita de la Virgen María, donde se le aparece aquella mañana el arcángel Gabriel para anunciarle que ha sido elegida para ser la Madre de Dios. Y es el lugar exacto donde la Virgen pronuncia su fiat mihi, su hágase en mí según tu palabra. Y por el consentimiento de la Virgen María, el Verbo se encarnó por la acción del Espíritu Santo. Ahí yo entrego las cartas. Y le digo, cuando llevo todo el sobre así gordo de cartas, con todo el grupo nos arrodillamos, cantamos, oramos, leemos un texto bíblico y ya las pongo ahí. Madre, aquí te traigo todas las peticiones de tus hijos. ¿Les gustaría? Una cartita a la Virgen María. Y también llevo cartas virtuales, porque muchos de otros lugares no me pueden entregar la carta física, entonces me la mandan a mi celular. Entonces yo recibo todas las cartas aquí y cuando llego entrego las físicas y luego pues ya renuncio a mi celular y se lo dejo a la Virgen. No, de ninguna manera. Ahí las borro. Madre, tú las conoces, yo no las leo, se las empiezo a entregar sin leerlas y las voy borrando. Y le digo, Madre, todas estas cartas virtuales te mandaron tus hijos de muchos lugares. Y la Virgen se pone contentísima al recibir las cartitas de amor de muchos de sus hijos, que le dicen, Madre, nunca te he escrito una carta, es la primera vez, estoy emocionado, lo hago con lágrimas, mi corazón está conmovido. Es muy bello. Todavía recuerdo de la clase de Biblia que le di a un grupo de jóvenes, y cuando hicieron su cartita, híjoles, casi me hacían llorar. Ver a los chicos y a las chicas emocionados porque fueron a comprar papel especial. No querían arrancar una hoja de su libreta, se coordinaron y fueron a comprar de ese papel especial, como garigoleado, hermoso, un papel fino, y lo recortaban y ya ahí me las iban entregando, y al final ya
había pasado la clase y me quedé como una hora, porque me decía, no se vaya, ya casi termino. No, en unas cartas. Y a muchos los veía yo llorar, porque el hecho de elaborar la cartita a la Virgen María, ya estaban teniendo un encuentro con ella. Sentían el abrazo de la Virgen María. Y todavía recuerdo que al final, se quedó un jovencito de 18 años. Y me volteaba a ver así, nervioso. Maestro, perdón, deme 5 minutos más, ya casi termino. Y yo, no, tranquilo, no pasa nada, yo te espero todo el tiempo que quieras. Cuando el muchacho terminó su cartita, estaba todo así, lloroso. Y me dice, híjoles, dice, hacía mucho tiempo que no tenía un pensamiento a la Virgen María. Dice, y el hecho de haber escrito una carta a la Virgen, nunca en mi vida me imaginé que yo podía escribirle una carta a la Virgen María. Me siento afortunado, pero el muchacho llorando. Dígale por favor a la Virgen que se la mando con todo mi corazón. Y yo le dije, y te prometo que la Virgen la recibirá. Y así fue. Fue hermoso entregar esas cartas. No creo, yo también lloro y me conmuevo. Cuando voy con el grupo y voy con el bonche de cartas, no se imaginan lo que yo siento. Porque soy como un cartero, pues, que lleva las cartas a la Virgen. Y cuando las voy entregando, ya desde que yo también hago la mía, no crean que no, yo también hago la mía. Y ahí pido por cada uno de ustedes, por sus proyectos, por sus planes, por sus enfermedades, por sus problemas, por su matrimonio, por sus hijos. Yo pongo ahí, por todos mis alumnos de Biblia, pido muchas cosas. Y me conmuevo. Y no se imaginan lo bonito que siento al llegar, hincarme en ese lugar santo y entregar las cartitas con mucho amor a la Reina del Cielo. Y siento el abrazo de la Virgen. Y siento en mi corazón su casi audible, gracias por traerme cartitas de mis hijos. Y todo el grupo empieza a llevar cartas, no solo yo, porque yo les digo, vayan, háblenle a sus parientes que les manden cartas virtuales. Y ahí durante la peregrinación todos van elaborando su cartita y las vamos entregando el mismo día. Yo les digo, ya un día anterior, junten todas las cartas porque mañana vamos a Nazaret y ahí las vamos a entregar. Es muy hermoso. Y luego ya el padre que está celebrando la misa, yo le digo, y el padre pone las intenciones por todas las cartas, por todas las necesidades, ofrecemos esta celebración eucarística. O sea, están presentes en las misas. ¿Les gusta? Bueno, es hora de dar gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en verdad, qué hermosa es tu palabra. Al estudiarla y conocerla, nos enamoramos más de ti y de los apóstoles y de la Virgen María, de los personajes bíblicos. Gracias, porque tu palabra es santidad, tu palabra es vida eterna, tu palabra es luz, tu palabra es alimento exquisito de nuestras vidas. Que nunca nos falte, Señor, el maravilloso don de tu palabra divina. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a que sigas al Maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.